Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Otra semanita más aquí en Falando de Saúde en la televisión del Correo Gallego, donde ya saben que pueden encontrarnos todas las semanas, varias veces a lo largo de la semana, y donde les echamos la bronca cuando hacen las cosas mal y sobre todo por no cuidarse. Y encima por no hacerle caso al médico cuando el médico les dice que tienen que hacer cosas. Es que si no, así no llegamos a ningún sitio. Bueno, ya les he echado la bronca de principio, con lo cual ahora ya empiezo a saludar. María, bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. Y una vez que les he saludado, ya saben aquello de la cortesía, ustedes se acuerdan siempre de quién manda aquí, ¿verdad? No soy yo, es ella. María, ¿de qué tenemos que hablar hoy? Tengo fama de mandona, que lo sepas, me lo has creado. Pues hoy, en Falando de Saúde, entrevista a un cardiólogo de La Esperanza del grupo La Rosaleda. Además, nuestro invitado responderá a las preguntas de nuestros espectadores sobre el tema de hoy, arritmias. Además, el doctor Ignacio Balboa explicará el término ascitis. Y por último, las fisioterapeutas de La Rosaleda nos darán un nuevo consejo de flexibilización de la espalda. Bueno, pues ya ven ustedes, variadito, como esos postres que le ponen a uno, que le ponen un poquito de todo, pero todo que ver con nuestra salud y el cuidado de la cajita del cuerpo para que no la estropeemos más de lo conveniente. Vamos a tratar un tema que yo recuerde no hemos tratado todavía en los ya 7 años que llevan ustedes aguantándonos, y que tiene que ver con el ritmo. Sí, con el ritmo del corazón, que tiene su ritmo y que a veces se estropea. Y entonces, cuando se estropea, se dice que no tiene ritmo. Arritmia, ya saben que en griego la partícula a significa que no tiene, carencia. Bueno, pues cuando se estropea el ritmo, puede ser una arritmia o puede ser una disritmia. Pero, ¿para qué me estoy enrollando si tenemos a un especialista, el doctor Luis Martínez Sande, más conocido como el doctor Sande? Luis, bienvenido. Muchas gracias. Vale, pues de lo que se trata hoy es de que un especialista que se dedica a estudiar esto del ritmo nos diga lo primero de todo. Luis, ¿qué es una arritmia? Bueno, pues una arritmia, como ya has comentado, es una alteración de la actividad eléctrica del corazón que determina bien una irregularidad del pulso o bien un aumento de la frecuencia cardíaca. El ritmo cardíaco se origina en unas células que tienen una propiedad muy característica, a diferencia del resto de las células del corazón, que son el tener automatismo. Son capaces de generar por sí solas el impulso cardíaco que se propaga al resto de las estructuras del corazón de forma ordenada para facilitar el funcionamiento en cuanto a función de contracción del corazón de forma secuencial y ordenada. Primero hay la diástole, se rellenan las aurículas, pasa la sangre al ventrículo y posteriormente hay la sístole, la contracción de las cavidades del corazón, que determina el suministro de la sangre al resto de las cavidades de los sistemas del organismo. Luis, esas células son una especie como de marcapasos natural, o sea que nos marcan el paso. Exactamente, tienen esa propiedad y se llama así células marcapaso porque son las que generan de forma automática el ritmo del corazón. Normalmente están situadas en la parte alta de las aurículas, y determinan la contracción del corazón de forma ordenada. Luis, hay dos términos sí, que a veces se pueden confundir. Uno es arritmia y otro es disritmia. Explícanos cuál es la diferencia.
En la práctica son equivalentes. En la práctica ninguna, son absolutamente equivalentes. Si bien uno tiende a creer que la arritmia es más para irregularidad del pulso y lo otro sería como extrasístoles o taquicardias más bien, que son más bien regulares, etc. Aclarado. ¿Hablamos de varios tipos de arritmias, doctor, o solamente hay una? Bueno, como comentamos antes, vemos la actividad eléctrica del corazón, que es el ritmo normal del corazón, que habitualmente se considera el ritmo cardíaco que oscila en una frecuencia cardíaca en torno a 60, un poquito menos, 50 latidos por minuto, hasta 100 latidos por minuto. Más allá de 100 latidos por minuto hablamos ya de taquicardia, pero muchas veces eso no es un funcionamiento anormal del corazón, sino una respuesta normal del funcionamiento del corazón ante, por ejemplo, un esfuerzo. Por ejemplo, pacientes o personas deportistas entrenadas, pues muchas veces tienen una frecuencia cardíaca en reposo mucho más baja de una persona que no está entrenada, una persona normal que no hace deporte, y puede ser normal que tengan por la noche pues frecuencias cardíacas en torno a 35 o 40 latidos por minuto, y por ello no es un bloqueo, ni es una arritmia, ni tiene un significado. Es fisiológico, anormal. vamos, es natural. Exactamente. Una adaptación del cuerpo al esfuerzo que se le pide. Claro, eso es. Muy bien. ¿Y qué más tenemos sobre las arritmias, doctor? Bueno, en las arritmias cardíacas pueden ser debidas a un aumento del automatismo de unas células de forma anormal, que se origina en impulsos anormales, en zonas anormales del corazón, o bien que serían arritmias por automatismo a cualquier nivel de las aurículas, de los ventrículos, del sistema de conducción, etc. Y también pueden ser debidas, normalmente coexisten también con alteraciones de nacimiento, por ejemplo, cuando hay estructuras anormales que facilitan la producción de, por así decirlo, un cortocircuito en el interior del corazón, o bien ser meramente funcional ese cortocircuito. También suceden a veces que en pacientes, por ejemplo, que tienen o han sufrido remotamente un infarto de miocardio con fibrosis de la zona del parte del ventrículo que se ha muerto y de forma crónica, pues están más en riesgo de hacer arritmias ventriculares. O sea que son los tres mecanismos. Hay muchos tipos de arritmias, y lo fundamental es la documentación, generalmente en el electrocardiograma, en otros métodos de diagnóstico que comentaremos seguramente a continuación, y que nos permiten establecer el diagnóstico correcto de las arritmias. Lo más importante es saber si el paciente tiene enfermedad asociada del corazón, lo que llamamos, bueno, cardiopatía estructural, pero es el principal marcador de la importancia pronóstica y de riesgo vital para el paciente de las arritmias. Una persona una persona normal con función del corazón normal, y eso habitualmente pues lo hacen los especialistas de cardiología mediante una prueba de imagen que puede ser, por ejemplo, un ecocardiograma, etcétera. Es muy diferente a la importancia que tienen las arritmias si el paciente no sabe que tiene cardiopatía. Las arritmias en un paciente con cardiopatía tienen un significado, en principio, de más riesgo, y sería necesario estudiarlo más profundamente. Luis, ¿cuál sería? A ver, la arritmia, se nos va el ritmo del corazón y se pone a correr como no debe. ¿Cuál es el efecto que provoca? Es decir, ¿qué le pasa al corazón y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando el ritmo no es el adecuado? En principio depende de la naturaleza de las arritmias muchas veces. Si son arritmias ventriculares y no hay enfermedad asociada de corazón, probablemente no tiene mayor significado pronóstico. En cambio, si hay enfermedad grave de corazón por debajo de que es lo que causa la arritmia o asociado, pues sí que puede tener consecuencias potencialmente graves. Y una bradicardia que va muy lento y tal, ¿qué es lo que le pasa, suponiendo que no sea un paciente entrenado, que no sea un deportista con el corazón grande? ¿Qué efecto le puede causar? ¿Le puede dar mareos? ¿Qué le puede ocurrir? Efectivamente, en un paciente que tiene básicamente al ir el corazón más lento de lo normal, o una pausa muy importante, habitualmente se la consideramos pues más de 3 o 4 segundos, con una pausa importante, o bien transitoriamente se produce un bloqueo, que nosotros hablamos de bloqueo cuando hay una alteración de la conducción del impulso de las aurículas del nivel superior a los ventrículos, que por así decirlo son las estructuras del corazón, del piso de abajo del corazón, hay menos riego al cerebro y puede causar desde fatiga, empeoramiento de la clase funcional, me refiero a hasta mareos o incluso pérdida transitoria de conocimiento. ¿El paciente tiene alguna percepción que él sienta cuando hay algún tipo de arritmia, o simplemente que puede estar pasando y no enterarse de nada?
sea, clínicamente tiene algún reflejo perceptible, eso que se llaman a veces las palpitaciones, sí, o que le va el corazón muy rápido, o que nota que de repente que se le para y la arranca otra vez. Sí, es muy variable. Generalmente están más sintomáticos y notan mucho más las arritmias los pacientes que no tienen enfermedad de corazón. Porque les llama la atención. Los pacientes sanos tienen más fuerza, por así decirlo, sí. El corazón es más fuerte y secundariamente a las extrasístoles, después de una extrasístole se llena más el ventrículo y el siguiente latido es como más fuerte, están mucho más, tienen más síntomas, más sí. palpitaciones, etcétera, y son más molestos, claro. Es lo que quería realmente reseñar. En un corazón normal. Hay a veces pacientes que tienen el corazón muy dañado, que vienen precisamente a urgencias porque se fatigan, con datos de lo que llamamos insuficiencia cardíaca, sí. falta de respiración, cansancio, fatigabilidad, y vienen con la arritmia puesta y no se han dado cuenta claro. de que están con la arritmia puesta. Claro. Una arritmia generalmente grave, incluso. Doctor, cuando un paciente llega a la unidad de arritmias que usted dirige en la Esperanza, ¿cómo se le hace el diagnóstico? ¿De qué manera? Bueno, el diagnóstico lo más importante muchas veces es, lógicamente, hablar con el paciente, que el paciente nos cuente lo que nota y cómo siente, porque muchas veces simplemente charlando con el paciente podemos ya orientar a qué tipo de arritmia nos está contando, estudio de la pérdida de conocimiento, del síncope, etcétera. Posteriormente, lógicamente, tenemos que hacer una exploración física completa, que también es muy tradicional, pero muy importante, para determinar básicamente no tanto la presencia de arritmias como si existe cardiopatía asociada, enfermedad de corazón grave como causa de esa arritmia, que es lo más importante. Lógicamente luego para eso son las pruebas de imagen, un ecocardiograma, si sospechamos cardiopatía isquémica, una prueba de esfuerzo, lógicamente, pero ya para el diagnóstico específico de las arritmias un electrocardiograma de 12 derivaciones es básico, sobre todo cuando el paciente nota las taquicardias. Por eso sí que insistimos muchas veces en que si nota palpitaciones un paciente hay que documentar en un electrocardiograma, poder ser de 12 derivaciones. Algo así como lo que tenemos en pantalla en este momento, ¿verdad? Efectivamente, esto es una taquicardia supraventricular, una taquicardia más frecuente, que es una taquicardia que se nota los latidos en el cuello porque las aurículas y los ventrículos se contraen de forma simultánea y hay latidos en el cuello muy característicos, y solamente con ese dato pues ya podemos no asegurar, pero sospechar que se trata de un determinado tipo de taquicardia supraventricular. Y vemos con esta documentación que es muy importante de cara a lo que vayamos a hacer a continuación. Posteriormente, si no tenemos documentada la arritmia, es muy importante en ocasiones hacer una grabación de electrocardiograma de 12 derivaciones que se llama monitorización electrocardiográfica. El Holter de toda la vida, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto tiempo suele llevar un paciente? Bueno, depende mucho de si da síntomas enseguida o no, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poco cómo funciona el Holter. El Holter es un registrador de la actividad cardíaca. Y además luego hay que asociarlo a lo que estaba haciendo el paciente en ese momento, ¿no? Es lo más importante. Lo más importante es la correlación entre los síntomas del paciente, lo que nos está contando, que nota las taquicardias, que nota el mareo, que nota algún síntoma concreto. Por eso le damos un diario donde anota las horas y la grabación del electrocardiograma, de las derivaciones del electrocardiograma en un sistema que luego se analiza en un ordenador. Habitualmente cada vez son más prolongados. Si son muy frecuentes las arritmias y sabemos que vamos a poder encontrarlas en esa duración de 24 horas, pues de 24 horas, si no, los hay de mayor duración de una semana. Hay algunos incluso implantables. Sí. En algunos casos que dicen, no, es que me pasa, pero no hay manera de documentarlo. Efectivamente. Y si no tienes documento no sabes qué hacer. Efectivamente, en el Holter insertable o implantable, que últimamente se ha simplificado mucho, porque antes requería pues una dosis de antibiótico, un implante, anestesia local, y era un procedimiento que se realiza siempre en régimen ambulatorio. Ahora se ha simplificado mucho y se puede hacer en la consulta porque es casi un Holter que tiene mucha facilidad porque ha disminuido muchísimo de tamaño y se puede implantar sin dolor y con una herramienta ya específica, y no hay casi que hacer una mínima cirugía. Y tiene una duración muy larga, de más de 2 años, y ahí sí que podemos muchas veces asegurar lógicamente que nos va a dar el diagnóstico del tipo de arritmia, del tipo de pérdida de conocimiento. Fíjese usted lo difícil que tiene que ser a veces diagnosticar una arritmia, que hay que llevar un aparatito puesto durante 2 años para que quede registrado el testimonio de lo que ha ocurrido y relacionarlo con lo que el paciente estaba haciendo en ese momento. Luis, hemos diagnosticado, hemos filiado, tenemos el tipo de arritmia y ahora hay que tratarlo, claro. Evidentemente. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, en principio lo que tenemos que hacer a un tipo de arritmia es saber, en la historia clínica, que por eso se trata de insistir un poquillo, si la arritmia, por ejemplo, si son una arritmia benigna, si no hay enfermedad de corazón asociada, muchas veces simplemente con evitar los factores desencadenantes, desde el hábito de fumar, no es en cualquier caso, que no tenga arritmia, que deje de fumar. Desde luego. Y es muy importante también la corrección de hábitos anormales, que la gente haga deporte, que no tenga que corregir todos los factores de riesgo cardiovascular, como comentaremos seguramente luego, es casi lo más importante para el desarrollo de arritmias potencialmente graves. Si con eliminar los factores desencadenantes de las arritmias se corrige, pues problemas solucionados, y hemos ya determinado y diagnosticado que no es un proceso de arrítmico de importancia. Si el paciente o la persona sigue teniendo arritmias a pesar de estas medidas, pues podríamos ensayar un tratamiento generalmente farmacológico. Depende un poquito también del tipo de arritmias. Si son extrasístoles, en principio no se recomienda tratamiento si no hay cardiopatía asociada. Eso lo tenemos todos, ¿verdad? Es muy frecuente. En el Holter o registro, en una persona normal, en un 30 o 40% tiene extrasístoles en algún momento del día. Es muy frecuente y entonces no requieren tratamiento. En cambio, si se trata de arritmias sostenidas, se inicia un tratamiento farmacológico generalmente, y a veces en el momento actual, si es una arritmia como la que enseñamos antes, una taquicardia supraventricular que tiene muy bajo riesgo el procedimiento curativo, pues ya a veces, y probablemente en el futuro, se considere ya de primera elección, quiere decir, como alternativa incluso al tratamiento farmacológico. La efectividad es muy alta de los procedimientos de ablación que tenemos en la pantalla, una ablación de una taquicardia por reentrada nodal, ya comentaremos luego en cómo se realiza y en qué consiste, pero muy probablemente se considere ya de primera elección el tratamiento invasivo. Uno tiene documentada la arritmia, es esa, tiene varios episodios de arritmia, pues muchas veces por preferencia personal y no estar dependiendo de un fármaco antiarrítmico que también tiene sus inconvenientes, por así decirlo, pues muchas veces ya se opta por el diagnóstico y el tratamiento en lo que llamamos estudio electrofisiológico invasivo y curativo en este caso. Eso es lo que yo quería que nos empezaras a explicar. Se diagnostica primero a través de un electrocardiograma externo o de un Holter si es necesario, pero claro, ahora si uno se plantea eso que has llamado ablación y que básicamente es cortar el cable, ¿no? Es decir, pegarle un viaje por la línea anómala por donde se transmite el impulso. Efectivamente, para entendernos, es la forma más sencilla de entenderlo, es que nosotros con una serie de catéteres que introducimos dentro del corazón para el diagnóstico, además de eso, que suelen ser habitualmente se realiza bajo anestesia local simplemente, sin sedación, se realiza a través de 2 o 3 punciones en la región de la vena femoral, en la ingle, pues lo que conseguimos es hacer el diagnóstico, ver cómo se provoca la taquicardia y posteriormente pasar a lo que es el procedimiento de destrucción selectiva de la región que causa la arritmia. Si imaginamos la arritmia como un trocito de músculo que está a mayores, que está reentrando la arritmia por ese trocito de músculo que generalmente es de nacimiento, sería el ejemplo de una vía accesoria, pues si nosotros destruimos esa zona, pues ya impedimos el mantenimiento de la arritmia. Si es una arritmia de origen focal, de un foco, de un trocito de aurícula con una lesión aproximadamente de medio centímetro en volumen, pues se elimina la arritmia. Puede ser con radiofrecuencia habitualmente, que es lo más frecuente, y en ocasiones seleccionadas también con frío. Una lesión térmica de frío, se congela, menos 70 grados. O sea, para entendernos, imaginemos que tenemos una casa de 2 pisos. La de arriba es la aurícula y la de abajo es el ventrículo. Y hay, bueno, pues unos cables que encienden la luz abajo. Y resulta que pues por razones que cuando se hizo la casa, resulta que cuando enciende la luz, alguien ha puesto un cable de más y resulta que la luz llega por otro sitio donde no debía, y entonces se monta un círculo. Hay que cortar el cable, pero claro, antes de saber qué cable hay que cortar, hay que averiguar dónde está, que eso es lo que hacéis en el diagnóstico, ¿verdad? Efectivamente. Y una vez encontrado, dice, pues ahora no lo cargamos, y o bien le pego un tajo o lo enfrío para que no conduzca, básicamente, ¿verdad? Sí. Pero eso ha supuesto una auténtica revolución desde el punto de vista tecnológico, para tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿verdad? Sí, en los últimos años estamos hablando en las arritmias supraventriculares y en el flúter auricular, que es un aleteo en la aurícula derecha, una arritmia que da vueltas en la aurícula derecha y que tenemos que interrumpir en un sitio seleccionado, una serie de 3 o 4 aplicaciones de radiofrecuencia a ese nivel, pues conseguimos una efectividad que sobrepasa el 90-95%, con una tasa de recurrencia muy baja y con unas complicaciones perfectamente asumibles que son muy bajas. Lo que pasa es que tienes que hacer antes como una especie
especie de mapa eléctrico de la zona, ¿verdad? Efectivamente, tenemos que estudiar la arritmia. Eso se llama el mapeo. O sea, hacéis un mapeo, dice, vamos a ver, por las vías de corriente van por aquí. Y ahora esta no debería estar aquí. Efectivamente. Y esa es la que nos cargamos. Se trata de eliminar siempre lo que sobra. Claro. Oye, cuando utilizáis, ¿qué fue primero, lo del frío o lo de la radiofrecuencia? En principio fue la radiofrecuencia. Fue la radiofrecuencia. El frío surgió como alternativa, bueno, en cirugía también ya se hacía... en principio a veces de forma selectiva dentro de cirugía cardíaca de las arritmias inicialmente, pero como alternativa al tratamiento percutáneo o invasivo que hacemos nosotros mediante un cateterismo, pues surgió un poco después, sobre todo para ciertas arritmias que estaban cerca de, por así decirlo, el cable bueno de la luz del corazón. Se trata de eliminar lo que sobra, pero sin afectar lo que está ahí por la naturaleza. Está claro. Entonces, pues si no la liamos. Evidentemente. Si no se nos apaga la luz. Hay ciertas vías accesorias muy localizadas cerca del sistema de conducción normal del corazón que con frío podemos, porque es reversible. La lesión del frío hay una crioprueba, nosotros bajamos la temperatura menos 30 grados y posteriormente, si no hay efecto dañino de riesgo, pues profundizamos la lesión para hacer la lesión permanente. ¿Qué estamos viendo ahora en pantalla? Explícanos un poquito qué es eso. Ahora estamos viendo en pantalla el tratamiento de las alteraciones eléctricas del corazón en forma de arritmias lentas, lo que se llama bradiarritmias o bradicardias. En este caso puede ser, por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular lenta, con pausas significativas, más de 4 segundos, que motivan síncope o cansancio, o bien un bloqueo completo del corazón, que el piso de arriba no se entiende con el piso de abajo y no llega la luz. Hay que sustituir habitualmente toda la instalación eléctrica poniendo un cable arriba, un cable abajo habitualmente, lo que se llama un marcapasos bicameral. Y entonces estamos viendo cómo un cable en un animal de experimentación que nos permite ver en un sistema especial, nos permite ver cómo el cable va avanzando desde la aurícula, pasa al ventrículo y se implanta en el ápice de ventrículo derecho. En este caso lo vemos ahí el cable cómo fue progresando a través de las cavidades del corazón y donde lo dejamos habitualmente. Hay esta forma que es fijación pasiva, pero también hay otra que hay un pequeño tornillito que ayuda a que el cable no se desplace mucho. Eso luego se conecta en la pila y ala. Y sin más, Una cosa que a lo mejor nuestros televidentes no lo saben, pero en los inicios de los marcapasos, eso era a piñón fijo. A piñón fijo. Es decir, se ponía una pila y la pila se descargaba cada poco tiempo y tal. Luego surgieron lo que se llamaban a demanda, es decir, que solo funcionan cuando el corazón no funciona, porque el cable, además de enviar electricidad, recibe. Y ahora son súper inteligentes, hacen de todo. Es decir, tú le puedes programar y que haga lo que el paciente necesite. Efectivamente, son marcapasos que son, por así decirlo, fisiológicos. Saben las necesidades del paciente, saben si el paciente empieza a hacer ejercicio y pueden responder en cuanto a la frecuencia, aumentan de frecuencia para satisfacer las necesidades del organismo de ese paciente en concreto. Podemos ver en pantalla ahora un marcapasos que comentamos, bicameral, con un cable abajo en el ventrículo derecho y arriba otro colocado en la orejuela de la aurícula derecha y vemos abajo cómo estimulan las dos cámaras. Sería un paciente con probablemente que el corazón va más lento de lo normal, tanto las aurículas como los ventrículos, y estamos sincronizando el corazón con un marcapasos que es capaz de ver y estimular en las dos cámaras. Y resulta que además de eso, a veces el corazón se vuelve loco, se dispara y se pone a 200, 250, 300 y que no para. Y claro, al ir a esa velocidad no es capaz de mandar la sangre para arriba, nos mareamos, nos caemos y hasta nos podemos morir. Y entonces hay un aparatito que se llama... desfibrilador automático, también implantado. O sea, eso es como cuando salen en las películas que te ponen así 2 palas y ¡bum! Pero metido dentro, ¿no? Desde dentro. Hay que decir que solamente se necesita en contadas ocasiones. En contadas ocasiones, afortunadamente, pero muchas veces esto salva vidas. Es un aparato tecnológicamente muy avanzado, es parecido en cuanto a diseño, que lo podemos ver en la pantalla, lógicamente de mayor tamaño que un aparato de marcapasos que solamente funcione estimulando el corazón, porque las energías que se requieren para desfibrilar son mucho mayores y tiene que tener energía suficiente para cargarla y descargarla en el momento que el paciente lo precise. Normalmente las indicaciones o en qué pacientes se benefician más de esta técnica son los pacientes que tienen mala función ventricular por infarto previo, que tienen una muerte súbita recuperada. El paciente hizo una arritmia grave ventricular letal que fue reanimado en la calle, por ejemplo, con un sistema de desfibrilación automático por el 061, nos lo lleva al hospital, tuvo una muerte súbita recuperada y muchas veces
si la causa no hay una causa corregible, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, en ese caso no estaría indicado, pero fuera de isquemia aguda y otras causas corregibles, pues muchas veces tenemos que realizar implantes de estos dispositivos. El aparato de un sistema desfibrilador, como podemos ver en la imagen que se muestra ahí en la pantalla, pues lógicamente habitualmente puede tener un cable O2, igual que los marcapasos, pero hace funciones de marcapasos y es capaz de forma automática de interpretar la señal que recibe de las cámaras cardíacas y determinar si el paciente tiene o no una arritmia ventricular grave, una taquicardia ventricular muy rápida, que puede ser con pérdida de conocimiento, o bien una fibrilación ventricular, y tratarla de forma absolutamente automática. Vemos, por ejemplo, en la pantalla una arritmia, el paciente tiene una arritmia, y el aparato que está colocado generalmente en el lado izquierdo del corazón es capaz, está intentando sobreestimular la arritmia, estimula más rápido que el corazón, es la taquicardia ventricular, hasta que por fin es capaz de entrar en el circuito de la taquicardia y eliminar la taquicardia, rompe el circuito, entrando lógicamente dentro del circuito de la taquicardia. Tú comentabas además que suelen ser marcapasos, es decir, por si acaso nos pasamos y se queda parado y no arranca, entonces hay que darle caña con un marcapasos normal. Efectivamente. En otro tipo de arritmias pues más graves, ahí tenemos la taquicardia ventricular, por ejemplo, en la pantalla a la izquierda, el aparato va a tratar de sobreestimularla, si no la quita y es muy rápida, pues le tendría que dar una descarga eléctrica entre el cable que lleva en el ventrículo derecho y la misma carcasa del generador que está en el lado izquierdo, lo vemos ahora. ¿Y en el caso de la fibrilación ventricular? Ahí es un ritmo ya mucho más anárquico, el paciente suele perder el conocimiento, es ineficaz en el mantenimiento de la tensión arterial y afortunadamente el paciente pierde el conocimiento y muchas veces no nota la descarga. Entonces, en el caso de que sense un ritmo irregular muy rápido, generalmente está más de 200 latidos por minuto, los aparatos ahora ya intentan, incluso para no dar choques que son molestos, y pues intentan sobreestimularlo, y si no lo quita, incluso a frecuencias rápidas, mientras el aparato carga la energía dentro de los condensadores, y ahora vemos que en la parte inferior de la pantalla a la derecha, pues vemos como hay una fibrilación ventricular, acaba de dar un choque y se restaura el ritmo normal del corazón. Este tipo de dispositivos, también hay pacientes que tienen muy deteriorada la función ventricular, generalmente se considera por debajo de un 35% la fracción de expulsión, que lo normal es un 60% para el paciente, que es lo que tiene que... es por lo menos deteriorada pues la mitad o mucho más, o un tercio de la capacidad residual de contracción del corazón. Muchas veces, si tienen cardiopatía isquémica, pueden y está indicado el implantarlos de forma profiláctica antes de que tengan la arritmia, porque esos pacientes son muy seleccionados y muy pocos, pero en esos pacientes están en riesgo de tener una muerte súbita que a veces, desgraciadamente, no se recupera o no hay nadie para sacarlo de la arritmia y se producen, pues, lógicamente, consecuencias desagradables, fatales. ¿Tenemos alguna preguntita de nuestros...? Tenemos alguna. Porque el tema hoy da para... Da para mucho, da para mucho. A ver. Una vez más les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a falandodesaude@correotv.es, o si lo prefieren nos escriben sus mensajes, se escriben en el muro de Facebook, nos hacen un tweet, bueno, lo que ustedes quieran. Doctor, comenzamos. Primera pregunta. Ana de Ames querría saber qué se debe hacer si un paciente con arritmias se desmaya. Pues si es un desmayo, una pérdida de conocimiento o no, si se desmaya y pierde el conocimiento, se considera que tiene un síncope. Si el paciente pierde el conocimiento y espontáneamente tiene una recuperación completa de las funciones, se vuelve en sí, etcétera, de forma espontánea. Es una pérdida de conocimiento con que se llama habitualmente síncope. En ese caso, si tiene arritmias y, por ejemplo, palpitaciones que preceden a la pérdida de conocimiento, es sugestivo de que pueda tener, que la causa del síncope sea arrítmica, y a veces también es muy sugestivo si la pérdida de conocimiento es brusco. Aunque no tenga palpitaciones, el paciente pierde bruscamente, no hay datos de alarma, por ejemplo, en los desmayos de otro origen mucho más benigno, que son, por ejemplo, las pérdidas de conocimiento vasovagales, que son lo más frecuente, la inmensa mayoría. Y benignos. Y benigno, sin ninguna implicación. Salvo que te pilla conduciendo o bajando una escalera. Efectivamente. Y en ese caso, en el caso de que sospechemos la presencia de cardiopatía, lógicamente debe ser valorado por un cardiólogo y hacer un diagnóstico correcto, para tomar, sobre todo, que no se nos pasen lo menos frecuente, que es que la causa del mareo, de la pérdida del conocimiento, sean precisamente arritmias graves, potencialmente corregibles. Tengo dos dudas, son personales. Voy a hacer dos en una. ¿Es cierto que una arritmia puede conllevar un infarto?
¿Y es cierto también que un niño que nace con arritmias, con el paso del tiempo, puede desaparecer espontáneamente o es todo esto un mito? Lo segundo, lo del niño, es radicalmente cierto. Lo que pasa que a veces se curan de arritmias sin importancia, incluso con alteraciones de nacimiento. Puede ser una vía accesoria, puede desaparecer, no siempre, y muchas veces, lógicamente, en un niño probablemente lo que hacemos es esperar, ensayar medicación hasta que se completa el desarrollo completo del niño, antes de tomar ningún, lógicamente, procedimiento invasivo. Es posible, salvo que empiecen las arritmias de muy de nacimiento y sean muy rápidas, y en ese caso muy probablemente se van a mantener ya de cara en el crecimiento. Habitualmente reservamos, se desarrolla el organismo, y incluso si son muy sintomáticas en niños de 9, 10 años con desarrollo completo, habitualmente hablamos de 15 kilos de desarrollo, de peso, pues en ese caso incluso se podría hacer ya tratamientos alternativos como los que comentamos de ablación, siempre lógicamente correlacionándolo con la gravedad de los síntomas y de la arritmia en sí, lógicamente. ¿Y la primera cuál era? La primera, si necesariamente una arritmia conlleva un infarto. No, radicalmente no, y en el 99% de los casos no. Más bien, al revés sí. Sí. Al revés, el infarto puede provocar. Al revés seguro que sí. Normalmente las arritmias asustan mucho, pero la inmensa mayor parte de los casos son procesos benignos. No hay riesgo vital. Cuando un paciente, lógicamente, no tiene enfermedad de corazón ya, el de por sí, lo que llamamos cardiopatía estructural. Muchas veces, si el paciente tiene una enfermedad de la válvula aórtica, por ejemplo, una enfermedad coronaria ya previa, aunque el paciente no lo haya sentido, una arritmia puede desencadenar dolor en el pecho, puede desencadenar datos de falta de respiración, de insuficiencia cardíaca, pérdida de conocimiento que comentamos, pero viene determinado, yo creo, más por la naturaleza de la enfermedad que tiene debajo, que propiamente por la arritmia en sí. Otra cosa diferente, menos frecuente, son las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares, ahí hay que analizar muy seriamente. Hay que hilar muy fino. Efectivamente, y necesita un estudio más tranquilo y detallado, probablemente. ¿Qué nos toca ahora? Pues tu examen semanal, que lo estábamos demorando un poquito. Demorando por una buena causa, porque la verdad es que el tema de hoy da muchísimo de sí. Y la pregunta, la palabrita que tienes que explicar hoy, Ignacio, a todos nosotros es ascitis. ¿Es difícil o no? No es difícil. Vamos, no es difícil cuando se sabe. ¿Cómo me he quedado? Bueno, pues ascitis es eso que le pasa a la gente a veces, que le ven ustedes como hinchados, sobre todo en pacientes que tienen problemas hepáticos. ¿En qué consiste la ascitis? Pues la ascitis es la salida de parte del líquido que tenemos dentro de los vasos a la cavidad abdominal y empieza a acumularse e hincharse, es decir, y nos pone la tripa como un odre. De ahí viene la palabra, precisamente, del griego. Pero, ¿por qué ocurre? Pues mire, puede ocurrir por dos razones fundamentales. Una, porque en el caso de las enfermedades hepáticas, las venas que cruzan el hígado están estrechadas porque el hígado se ha puesto duro en las fases terminales de la cirrosis, y entonces la sangre no puede pasar, se remansa, aumenta la presión dentro de las venas y el líquido se sale fuera. Otra causa es porque la composición que llevamos en la sangre tiene un elemento, una proteína que se llama la albúmina, que en el caso de que tengamos el hígado afectado, la albúmina se fabrica en el hígado, resulta que no tenemos suficiente albúmina. ¿Y qué es lo que hace la albúmina? Entre otras cosas, pues dentro de la sangre hace como cuando echamos sal, que retiene el líquido dentro de los vasos. Si no tenemos albúmina suficiente, el líquido se sale también y bueno, pues empieza a acumularse entre las tripas, la cavidad peritoneal que se llama, empieza a hinchar y tenemos problemas serios. Es una consecuencia de dos cosas: o una obstrucción de los canales que llevan la sangre hacia el corazón de vuelta, el sistema venoso, o porque la composición química de nuestra sangre, básicamente la albúmina, no es lo suficientemente adecuada y hace que por ósmosis se salga ese líquido fuera. Hay ocasiones en que hay que pinchar la tripa del paciente para extraer ese líquido porque hace compresión y no deja que funcionen bien el resto de los órganos.
pero no es muy frecuente, afortunadamente. Hombre, a ver, hay a veces ascitis muy ligeritas, que sale un poquito de líquido, ni nos enteramos, y que luego cuando se recupera la normalidad, pues ya está, vuelve a entrar el líquido dentro de los vasos, se elimina por la orina y se acabó. Eso es la ascitis. Pues muy entendido. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? A la Rosaleda, vamos a dar un paseo a ver qué nos cuentan hoy. Ah, pues muy bien. Hola, soy Azucena, fisioterapeuta de la Rosaleda, y hoy vamos a ver un segundo ejercicio para flexibilización de espalda. Nos vamos a colocar a 4 patas. En esta postura levantamos un brazo y la pierna contraria. Ahí intentamos traccionar de la pierna y del brazo a la vez. Mantenemos 5 o 7 segunditos y volvemos a la posición inicial. Tras esto, lo haríamos con el brazo y la pierna contraria. Probamos. Ponemos cabeza bajita, espalda recta, tiramos. Lo mismo, 5 o 7 segunditos. Relajamos. 3 veces al día. Y se nos acabó el tiempo. Les dije que era variadito, ¿verdad? Pues ya han visto, hemos hablado un poco de todo, pero sobre todo de ese problema, que habitualmente no es muy grave, pero hay que diagnosticarlo. Y cuando es grave, también se cura, que son las arritmias, la pérdida de ritmo. Y nos lo ha explicado muy bien el doctor Luis Martínez Sande, que bueno, de esto sabe un rato. ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a esto, Luis? Pues aproximadamente 15 años. 15 años estudiando, así que fíjense ustedes que el problema no es nada sencillo. Doctor Martínez Sande, muchísimas gracias. Espero no tener que ir a verte en la unidad de arritmias de la Rosaleda, pero si hay que ir, se va, pero para que lo arreglen a uno. María, muchísimas gracias por tu sabio manejo. ¿Cómo nos lleva, Dios mío? Nos lleva derechitos como duda. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Y ustedes ya saben, si quieren seguir aprendiendo cosas, igual que hacemos nosotros, siempre traemos especialistas que saben un montón y encima les preguntamos aquellas cosas que nos resultan, pues eso, menos conocidas. Si lo tienen a bien, aquí estaremos la semana que viene. Y si no lo tienen a bien, pues miren, nos vamos a tener que ir, porque si no están ustedes ahí, aquí nosotros no pintamos nada. Le volveré a echar la bronca para que se cuiden y hasta la semana que viene, si quieren, mi mejor deseo, como siempre. Salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.